Un cordial saludo para las personas que están conectadas en la sala, para las personas que están viendo la grabación. Sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro PAF de lectura crítica para el periodo 16-2. Soy el docente Andrés Danilo Rodríguez de la Escuela de Ciencias de la Educación, del programa de Licenciatura en Filosofía y del CEAD Acasías. Antes de iniciar, extenderles una disculpa por el inconveniente que tuvimos el día de ayer. Nos encontramos sin energía eléctrica en el municipio de Casillas, por lo tanto no pudimos realizar el encuentro. Supimos que se conectaron bastantes personas, entonces pues de extenderles nuestras más sinceras disculpas por este inconveniente, que fue una situación que se nos salió de las manos. Bien, entonces vamos a iniciar ya el encuentro del día de hoy. Mm, Bien, entonces, bueno, al finalizar el encuentro de antier, eh, alcanzamos a hablar algo de los elementos que conforman un texto. Entonces decíamos que los textos, digamos que tienen una estructura que, digamos, va de lo más grande a elementos cada vez más pequeños. Entonces, digamos que de manera general la estructura principal sería el texto. La primera, digamos, división que tendría un texto serían sus capítulos, sus apartados o sus subtemas. Cada uno de estos subtemas, a su vez, está compuesto por párrafos. Los párrafos también, a su vez, están compuestos por oraciones. Las oraciones están compuestas por palabras y las palabras también están compuestas por partes, por distintas partes, lo que se llaman los prefijos, los sufijos, adverbios y adjetivos, bueno, todos los elementos que conforman, con los que se pueden conformar palabras. Eh, y también terminando, pues otro tema que tocamos ayer en la última sesión fue el tema de los textos continuos, textos discontinuos, que a su vez se dividen en textos literarios e informativos. Resumiendo de manera general este tema, un texto continuo es aquel cuya lectura se hace de una forma lineal, siguiendo un orden establecido, mientras que un texto discontinuo la lectura se hace de una forma no lineal, es decir, que no sigue un orden establecido, sino que hay más libertad de interpretarlo. Y a su vez, los textos literarios pues, son aquellos en los cuales, digamos, no se busca un objetivo práctico, un fin práctico inmediato, sino se hacen como más por un carácter artístico, un carácter más de disfrute, más emotivo, mientras que los textos informativos sí lo que tienen es un carácter práctico, funcional, establecido, con una finalidad clara, que es muy evidente en el contenido de estos. Bien, también acá, este tema pues también lo mencionamos ya terminando, que era el de los elementos que conforman un texto. Entonces, pues aquí tenemos varios ejemplos, como el cuento, como la poesía, carta, noticia, publicidad y artículo informativo. Entonces aquí vemos de manera general la estructura que tienen estos textos, pues haciendo un recorderis general. El cuento, digamos que lo identificamos porque su estructura tiene la siguiente forma. Se encuentra el título y el nombre del autor. Luego los tres momentos principales de un cuento, que es el inicio, el nudo y el desenlace, donde se presenta en primer momento los personajes, la situación inicial armónica. Luego en la parte del nudo se presenta la situación problemática digamos, cuál es la situación que deben resolver los protagonistas. Y en el momento del desenlace se muestra cómo se resuelve esta situación, qué aprendizajes hubo y cómo se vuelve nuevamente a una situación armónica como la que había al principio. Por su parte, una noticia pues tiene la siguiente estructura: un título, un subtítulo, un párrafo introductorio que resume lo que está contando la noticia, y luego varios párrafos en los cuales se deben desarrollar los siguientes temas: qué sucedió, dónde, cuándo, quiénes intervinieron, por qué sucedió, qué opiniones se han generado y qué pasará luego de que ocurra este hecho. Por su parte, la carta también tiene una estructura
digamos, muy formal, en la cual se indica primero la ciudad y la fecha, luego los datos del destinatario, luego un vocativo, el saludo, el cuerpo de la carta, despedida y la firma. Un artículo informativo, digamos que tiene una estructura similar a la de la noticia, pero digamos que no es necesario que resuelva, digamos, qué sucedió, dónde, cuándo, porque simplemente está dando una información. Entonces, en este caso, lo que debe tener son 3 momentos. Una introducción donde se cuenta de manera general de qué trata el artículo, el desarrollo donde se expone la temática del artículo. Este desarrollo se puede subdividir en subtítulos o apartados y un momento final de conclusiones. Por su parte, la publicidad suele tener una estructura como esta, un título llamativo, ilustraciones relacionadas con lo que se quiere publicitar, lo que se quiere vender, algunas frases, oraciones relacionadas con lo que se quiere vender o publicitar y una frase o oración apelativa que nos invite a realizar alguna acción o a comprar algún producto, etcétera, dependiendo de la finalidad de la publicidad, de la pieza publicitaria. Y por último, tenemos la poesía, en la cual su estructura consta de título, las estrofas que se conforman con versos y por último el nombre del autor. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver un texto en pantalla y vamos a escoger, dependiendo con estas estructuras que vimos acá, vamos a indicar en el chat qué tipo de texto es el que estamos viendo en pantalla. Entonces, este primer texto que vemos acá, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un cuento, un artículo informativo, una noticia, una carta, publicidad o poesía? ¿Qué tipo de texto es el que estamos viendo acá? Me pueden decir en el chat. Natalia nos dice que es una noticia. Silvia nos dice que es un artículo informativo. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene de pronto una idea diferente o apoya las que estamos viendo acá? Brian nos dice que es un artículo informativo. Ajá. Eric Khaled también nos dice que es un artículo informativo. Ujú. ¿Alguien más nos quiere dar su opinión? Bueno, entonces Alejandra que estuvo muy atenta en la última sesión, nos dice que es un artículo informativo. Ujú, muy bien. Listo, entonces vamos a revisar qué tipo de texto es. Ah, bueno, Heidi nos dice también que es un artículo informativo. Bien, entonces efectivamente aquí nos encontramos ante un artículo informativo, ya que digamos que la estructura, pues obviamente las opciones que estaban mencionando pues estaban muy relacionadas, noticia y artículo informativo. Obviamente pues así, o sea, podemos, digamos, si miramos muy por encima, pues no podríamos distinguir si es noticia o artículo informativo. Eso solo lo sabemos hasta que pues, ya miremos el contenido. Entonces, acá pues vemos que tiene un título, que pues la Vía Láctea podría tener más vida inteligente. Pues tiene allí todo, nos está aquí haciendo una introducción donde nos dice bueno, que hay unas estrellas en la galaxia, bueno. Eh, entonces acá digamos que, o sea, no es una noticia porque no está ocurriendo digamos, un hecho que ocurrió en algún lugar, como por ejemplo, digamos, un accidente o de pronto alguna ley que salió o algo por el estilo, sino nos están dando una información de como los resultados de una investigación científica, podríamos decirle así. Entonces acá nos están dando una información, pero no nos están contando un hecho que, digamos, ocurrió en algún lugar, sino pues simplemente nos están informando de algún descubrimiento. Eh, entonces acá nos dice que la Vía Láctea podría tener más vida inteligente y pues de acuerdo a unos argumentos que nos están dando allí, pues nos están contando nos están dando esta información.
Entonces aquí no es necesario decir qué pasó, quién fue el que ocurrió, qué dónde, cuándo, pues porque no se trata de una noticia, sino es un artículo informativo. Bien, vamos a mirar el siguiente documento. Es este, está muy sencillo. Está muy sencillo. ¿Qué tipo de texto es este de acuerdo con su estructura? Silvia nos dice que es publicidad, Alejandra también nos dice que es publicidad, muy bien. ¿Alguien más? Eric nos dice que es publicidad, Heidi también. Bueno, aquí al parecer aquí ya es, digamos, una respuesta unánime. Está pues bastante claro que es una pieza publicitaria. Bueno, pues analicemos su estructura de manera general. Hay una imagen pues, relacionada con el producto, que en este caso es una gaseosa. Hay frases, digamos, relacionadas con el artículo, comparte una Coca-Cola con felicidad, o sea, como, digamos, relacionando la bebida con la emoción de la felicidad. Y la frase apelativa que la encontramos acá al final, lo mejor de tomar una Coca-Cola es poder compartirlo, o sea, como indicando una acción, como comparte una Coca-Cola. Pues obviamente la imagen tiene, pues digamos, elementos visuales por ejemplo, nos indican, podemos identificar que eso que digamos, la bebida está fría, ¿cierto? O sea, relacionado como con la sed, como que nos puede refrescar. Eh, entonces, todos estos elementos pues son propios de la publicidad. Y pues Coca-Cola es una de las empresas que digamos, se caracteriza por hacer una mayor inversión en publicidad. Entonces, pues aquí está claro que se trata de una pieza publicitaria. Bien, analicemos el siguiente. ¿Qué tipo de texto consideran ustedes que encontramos acá? Bueno, entonces aquí ya hay varias respuestas. A ver, Alejandra nos dice que noticias, Silvia también, Nayeli, Brian, Heidi, Eric. Ajá, aquí también hay unanimidad, es una noticia. Entonces, bueno, acá efectivamente, como han dicho la mayoría, se trata de una noticia. Bueno, a diferencia del anterior artículo, que digamos nos da una información de unos resultados científicos acerca de la Vía Láctea, digamos de las estrellas y los planetas que hay en la Vía Láctea y qué posibilidades hay de que haya vida en esos lugares. Acá sí nos están dando un artículo, nos están, digamos, dando información de un hecho puntual que ocurre en algún lugar. Entonces acá sí encontramos los elementos de la noticia, como son el título, un subtítulo, como lo podemos ver acá, que complementa, el párrafo introductorio, que donde nos dice de manera general de qué consiste la noticia, y nos dice también los sucesos de otros elementos como qué fue lo que sucedió, que es que 3 personas fallecieron a causa del coronavirus, dónde sucedió, nos lo dice que fue aquí en Arica y Parinacota, cuándo, bueno, que no podemos, acá no nos da, en esta pues acá no, pero pues digamos que sí, no aparece la fecha, pero obviamente leyendo la fecha del periódico, pues ahí podemos saber cuándo ocurrió, quiénes intervinieron, que nos dice acá pues las personas que fueron afectadas, ¿por qué? Pues obviamente por la cuestión del coronavirus, de cuando estaba iniciando esta situación del coronavirus. Entonces, digamos que aquí ya podemos reconocer la diferencia que hay entre el artículo informativo y la noticia. Bien, vamos a pasar entonces ahora al siguiente. A ver, qué tipo de texto es. Bien, entonces Alejandra nos dice que cuento. Ajá, ¿quién más? Nayeli también, Silvia también nos dice que cuento, Brian también nos dice que cuento.
¿Alguien más? Eric también nos dice que cuento. Jamie igual. Y Alejandra también. Bien. Vamos entonces a revisar la respuesta. Efectivamente se trata de un cuento. Pues tiene pues, los elementos propios de un cuento, como son, podemos identificar el título, el autor y los tres momentos que componen un cuento, que son los elementos que componen todas las estructuras narrativas, pues tienen este mismo tipo de elementos. La introducción nos dice que era un niño, que era muy feliz. Bueno. Luego nos dan la situación, un día conoció a un médico que decidió investigar qué ocurría, bueno, y al final pues acá está la parte final donde se dice que descubrió en qué consiste la felicidad. Entonces allí encontramos los tres momentos principales que componen un cuento. Bien, entonces vamos a mirar el siguiente. A ver, ¿qué tipo de texto es? Silvia nos dice que es poesía. Ajá. ¿Quién más? Eh, a ver, Eric también que nos dice que es poesía. Alejandra igual. Brian también. Jamie igual. Hailey también. Nayeli también nos dice que es poesía. Ajá, muy bien. Bueno, entonces vamos a revisar la respuesta. Efectivamente se trata de una poesía. Acá pues está muy sencilla de identificar. Está el título, está el contenido escrito Sandra, ajá, perfecto. Está el contenido escrito en rima y encontramos el nombre de la autora aquí al final. Y pues obviamente, pues para las personas que conocen un poquito del tema, García Lorca es uno de los poetas de habla hispana más conocidos, que es al cual podemos ver aquí en esta imagen. Entonces, pues también esos son elementos que nos permiten identificar que este tipo de texto se trata de un poema. Bueno, ahí está, esta última. ¿A qué tipo de texto corresponde? Nos dice Heidi que es una carta, Alejandra también, Brian también, Silvia igual, Nayeli también que es una carta, Eric, Jamie también nos dice que es una carta, ajá, ¿alguien más? Bueno. Bueno, aquí también hay unanimidad en las respuestas, es muy sencillo identificar que se trata de una carta, podemos por su estructura pues reconocerla, tiene los elementos que nos habían mencionado anteriormente de la estructura de una carta, como son la fecha, la ciudad, el saludo, pues ya el contenido de la carta, la despedida y la firma. Bueno, aquí no está, pues este ejemplo no está firmado, pero ahí está indicado que el espacio de la firma. Bien, entonces, digamos que de esta manera eh, estamos identificando un texto a partir de su estructura formal, que esto también es un elemento que es una competencia que también, una de las competencias de lectura crítica que evalúa el ICFES, que consiste precisamente en esto que estamos haciendo, en identificar un texto a partir de su estructura formal, de los elementos que lo componen. Entonces eso es lo que acabamos de hacer. Aquí ya podemos identificar algunos tipos de texto a partir de su estructura. Bueno, entonces vamos ahora a pasar a esta parte que es hace referencia a estrategias para comprender palabras y oraciones. Entonces recordemos que en lectura crítica
Eh, acá hay un último mensaje. Sandra Ginette nos dice que es una carta. Ajá, perfecto. No se preocupen, no hay ningún problema. Es que nos dice Sandra que tiene el internet un poco lento, entonces obviamente le llega un poco después la información. Pero no se preocupe, lo importante es estar allí pendiente participando. Bien, entonces, como mencionábamos en la primera sesión, para tener una buena competencia lectora y pues específicamente de lectura crítica, es necesario dominar tres competencias básicas. La primera es conocer el significado de las palabras y las oraciones, luego identificar las ideas que se están exponiendo, ideas principales, ideas secundarias, y por último, que ya es la competencia crítica propiamente dicha, es analizar las consecuencias o la información implícita que está en el texto, que para esto pues utilizamos distintas estrategias. Esa es la competencia propiamente crítica, como el ir más allá de lo que nos está diciendo el texto. No solamente quedarnos con lo que está diciendo explícitamente, o sea, las palabras y las ideas principales y secundarias, sino lo que, digamos, las implicaciones que tiene la información que está allí, que pues, se relacionan con diferentes elementos como el contexto y bueno, ya lo veremos con más detalle más adelante. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, vamos a responder estas tres preguntas. Bueno, vamos a hacerlo en orden. Primero la primera. Ustedes como lectores, ¿qué estrategias utilizan para comprender un texto? ¿Qué estrategias utilizan para comprender un texto? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Digamos, en mi caso, yo, pues primero que todo, cuando voy a leer un texto, primero que todo procuro estar en un ambiente, por ejemplo, silencioso. O sea, a mí me gusta que sea un ambiente silencioso. eh, me gusta estar, digamos, estar descansado. O sea, digamos, no ponerme a leer algo por allá en la madrugada o algo así, sino pues estarlo en un momento, digamos, en el que uno esté como con bastante energía. Eh, digamos, yo prefiero leer en físico, pero pues obviamente ya, digamos que en la actualidad no se está, o sea, es cada vez más normal estar leyendo documentos digitales en pantalla, pues digamos, no hay ningún problema. Nos dice Sandra Janet que un ambiente natural y tranquilo, estar cómoda. Ajá, exactamente, algo similar a lo que yo estaba mencionando. Estar en un ambiente cómodo, un lugar, digamos, agradable, donde no hayan interferencias, donde no hayan molestias, que no estén de pronto por allí, como nos dice Alejandra, espacios sin distracciones, ajá, que no estén de pronto niños pequeños, esté la mascota por ahí así molestando, distrayéndonos, sino que podamos estar concentrados con nuestra lectura. Y Sandra Janet nos dice, si no entiendo, nuevamente leerlo, subrayar palabras importantes o incluso frases. Ajá, esa es otra estrategia, subrayar algunos elementos que me llamen la atención, donde de pronto esté la idea principal, de pronto algunos conceptos claves que me permitan entender mucho mejor la lectura. Estos son estrategias muy importantes. Ajá, muy bien, Sandra, perfecto. Bueno, en caso de que no comprendamos una palabra que está en el texto, ¿qué hacemos? En caso de que haya una palabra que no conocemos, ¿qué podemos hacer? Sandra nos dice buscar su significado, ajá, pues, digamos lo primero que uno haría. Nos dice Alejandra, buscar el significado para saber en qué entorno se está utilizando. Ujú. Sí, exacto. Es como Sandra nos dice que hacer un glosario para tenerla en cuenta. Esto de los glosarios es bien interesante porque digamos que obviamente nos va también a ayudar
a que memoricemos esa palabra. Heidi nos dice preguntar el significado, preguntar al instructor, ajá. Porque por ejemplo, hay veces que hay conceptos que puede ser que estén en el diccionario, pero que aún así no estén muy claros, porque pueden ser términos ambiguos, o términos que tengan distintos significados, o términos que se estén utilizando de pronto en un sentido diferente. Entonces, también es muy importante a veces consultar con el docente o con una persona que sepa, que nos pueda orientar mucho mejor acerca del significado de alguna palabra que no conocemos. Ujú, sí, muy bien. Esas son buenas estrategias. Y bueno, bueno, ahí estamos respondiendo, bueno, ahí estamos respondiendo la siguiente. Dice que les ha sucedido a veces que comprenden las palabras de un texto, pero sin embargo no comprendemos una oración, porque pues esto también nos puede pasar, que digamos, entiendo lo que está allí escrito, porque pues está en español, conozco todas las palabras, pero no me queda muy claro el sentido de lo que se está diciendo allí, ¿no? De pronto no entiendo a que de pronto es una metáfora, que esto pasa bastante, por ejemplo, en filosofía. Eh, en filosofía pasa bastante que los autores escriben, digamos, utilizando metáforas, parábolas, analogías, y muchas veces, digamos, lo que el autor quiere decir, pues es algo que no, digamos, no es literalmente lo que está diciendo, sino pues es como una metáfora. Por ejemplo, cuando, digamos, un ejemplo muy conocido de filosofía, que es la famosa alegoría de la caverna de Platón, ¿cierto? Entonces él nos pone una situación allí abstracta de unos prisioneros que están encadenados en una caverna y que han estado siempre ahí. O sea, pero si uno se pone a analizar literalmente eso, pues es muy raro, ¿no? ¿Cómo van a estar unas personas amarradas toda su vida en una caverna que solamente están mirando hacia un lado? Entonces, obviamente, él lo utiliza como una alegoría, como una especie de metáfora para explicar un concepto, eh, digamos, para explicar su teoría de las ideas, su famosa teoría de las ideas. Entonces, de pronto, a esto es a lo que hace referencia esta pregunta. Que hay veces que pues entendemos lo que está diciendo, lo que se está diciendo, pero no nos puede quedar muy claro, a qué se refiere. Entonces, en ese caso, pues recurrimos como nos decía, Heidi hace un momento en el chat, podemos preguntarle al instructor o preguntarle a una persona que sepa el tema. Incluso si es un tema muy complejo, podemos incluso buscar personas que hablen sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, si quiero comprender mejor a qué se refiere Platón con su alegoría de la caverna, puedo buscar un artículo de algún autor que haya, hecho de pronto un estudio acerca de esta, alegoría. Entonces, al leer a ese señor que hizo ese estudio, esa investigación, pues me puede quedar un poco más claro el significado de esa alegoría, qué era lo que quería decir, qué representan los prisioneros, qué representan las sombras, bueno, etcétera. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, como les mencionaba, es una de las competencias de lectura que es básica para poder desarrollar la competencia de lectura crítica, es comprender el significado de palabras, expresiones o frases que aparecen explícitamente en el texto. Explícitamente, o sea, lo que está allí. Sí, entender qué significa caverna, qué significa prisionero, bueno, etcétera. Entonces, tanto para palabras como oraciones, ¿no? Entonces, para comprender palabras, digamos, hay algunas estrategias como son usar vocabulario conocido, o sea, digamos, esto es algo como automático, que es pues, identificar la palabra, o sea, saber qué significa. Este proceso es un proceso que se hace pues, de manera inconsciente, mental, o sea, cuando nosotros aprendemos a hablar un idioma, lo que se conoce como la lengua materna, que es la lengua que uno habla, aprende así desde niño, uno aprende también, o sea, uno aprende todo el conjunto de reglas gramaticales también y todo un montón de palabras, el vocabulario.
Y uno aprende, pues, mientras va hablando, mientras va interactuando, uno va desarrollando, en su mente va desarrollando todas las habilidades lingüísticas que se requieren para dominar un idioma. Pero digamos, uno no necesariamente uno es consciente de, de todas estas reglas y todo el contenido formal de un idioma. O sea, uno cuando aprende a hablar, uno no le están diciendo esto es un adverbio, esto es un sustantivo, este es el verbo, este es el sujeto, sino que uno aprende a hablar, digamos, por imitación. Es lo que Chomsky llama como una gramática universal, como que digamos que todos los seres humanos tenemos una facultad de aprender un idioma y cuando la aprendemos, pues adaptamos, tenemos como unas estructuras que se adaptan a cada idioma, al idioma que aprendamos, pero uno no es consciente de que está utilizando todas esas estructuras. Pero la manera es de saber que uno sí las conoce, uno sí las domina, a pesar de que no sea consciente, es cuando uno escucha a alguien hablando mal el idioma de uno. Pues pongamos el ejemplo que hablábamos en la clase anterior, digamos, las personas que hablan inglés, como a ellos, por ejemplo, ciertas palabras se les dificulta pronunciarlas, incluso la gramática también a veces se les pronuncia, se les dificulta. Sí, por ejemplo, dice, ah, no, voy a ir al piscino, ¿cierto? Como que no, es la piscina. O no, voy a comprar una, eh, un casa, por ejemplo, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, un campesino que pues no haya ido a la escuela, pero que hable español, obviamente identifica que ahí que está cometiendo un error, porque obviamente conoce la lengua, pero no, pues obviamente pues no necesariamente va a decir, no, es que ahí no hay una correspondencia de número no hay correspondencia de número. Está utilizando un artículo plural y la oración es en sí, y el sujeto es plural. O sea, él no va, pues no va a decir eso, pero sí sabe que no, se está hablando mal, está hablando como gringo, como raro. Entonces, esa es la primera estrategia, pues obviamente, pues reconocer las palabras, pues a partir de toda esa información y todo ese conocimiento que uno tiene del idioma. Bueno, la siguiente estrategia es usar el contexto, que también en el chat Alejandra nos estaba diciendo algo al respecto. Nos dice buscar el significado para saber en qué entorno se está utilizando, que es esa segunda estrategia, el uso del contexto. Y esa también nos sirve en idiomas extranjeros se usa bastante también esta estrategia, que es cuando uno no conoce la palabra, mirar como, digamos, de qué está hablando el párrafo, de qué está hablando la oración, y uno pues ahí más o menos se puede hacer una idea de qué es a lo que se refiere. ¿No? Pues, o sea, uno pues como que es también una habilidad que uno tiene de manera natural que la hace, que es tratar de identificar con el contexto, tratar de identificar qué quiere decir esa palabra. Puede que no pueda definirla perfectamente, pero sí puedo determinar más o menos para qué se está utilizando. Otra estrategia también relacionada con la anterior es el uso de las familias de palabras. Eh, o sea, nosotros sabemos que hay palabras que tienen significados semejantes, entonces uno puede de pronto mirar o tratar de buscar una palabra determinada como de qué familia de palabras puede venir, y también para tratar de identificar su sentido. Eh, bueno, hay una pregunta aquí en el chat. Nos pregunta que cuándo será la próxima clase. Bueno, esa está por programarse. Tienen que estar pendientes de su correo. Se les avisará por este medio eventualmente, obviamente con tiempo suficiente, cuando se va a realizar la siguiente clase. De pronto para las personas que entraron un poquito tarde, la clase de ayer no se pudo hacer porque no teníamos electricidad aquí en el municipio, entonces pues obviamente tampoco había internet y pues llegó pues después de casi a las 4 de la tarde prácticamente, entonces pues fue realmente imposible realizar el encuentro. Bueno, continuando aquí con las estrategias, bueno, otra estrategia es usar sinónimos y antónimos. O sea, sabemos también que hay palabras
palabras que tienen significados parecidos y significados opuestos. Entonces esto también es una estrategia que nos va a servir para identificar palabras que no conocemos. Pues esto ya lo vamos a ver más adelante. Y respecto ahora a las oraciones, bueno, la primera estrategia es extraer la idea de una oración, que eso también es algo que, digamos, lo que hacemos de manera, una- por decirlo de alguna forma, automática. Otra estrategia, reordenar la oración, o sea, ubicar los elementos de una manera diferente, a ver si así le encontramos más sentido. Otra estrategia es usar referentes nombrados por pronombres. Pronombres como, por ejemplo, digamos decir aquel, o sea, o sea, pronombre es un elemento que reemplaza un nombre. Pero digamos que uno no se va a referir a fulanito y en vez de decir fulanito de tal, uno dice él, ¿cierto? O sea, él, ¿quién? Pues fulanito de tal. Y otra es analizar los matices que pueda tener una oración y pues para obtener como resultado el significado de la oración. Es que son, digamos, son estrategias similares, pero pues aplicadas a elementos distintos. Que lo que se va, digamos que la semejanza entre las estrategias para aplicadas a las palabras y a las oraciones están en buscar semejanzas, en ver como familiaridades. ¿Alguien activó el micrófono? Si quieren hacer alguna intervención, pueden levantar la mano y pues para poder hacer uso de la palabra. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces la primera estrategia para las palabras, como les mencionaba, es usar vocabulario conocido. Una persona conoce muchas palabras, entonces lo único que hay que hacer es, pues digamos, o sea, es la primera estrategia, es leer y pues utilizar las palabras que uno ya conoce. Pues esto es un proceso que uno hace de manera inconsciente, o sea, uno cuando está leyendo no está como con un diccionario en la mente mirando el significado de cada palabra, sino que automáticamente uno lo reconoce por todo el proceso que les explicábamos hace un momento de cómo las personas adquieren, cuando adquieren un idioma, pues adquieren todo, digamos, todo el paquete completo, todo el software, ¿no? Con todo el software que son el vocabulario, las reglas gramaticales, etcétera. Obviamente, pues hay personas que conocen más palabras que otras, ¿no? No es que uno se sepa todas las palabras, porque pues dependiendo del contexto en el cual uno crezca y aprenda el idioma, pues hay palabras que va a conocer o puede que no conozca otras. Pongamos un ejemplo. Digamos, las personas que crecen y se crían en el campo, pues conocen una cantidad de palabras que las personas de ciudad no conocen, ¿cierto? Nombres de plantas, nombres de animales, los nombres de los ríos, de los lugares, y pues a veces las personas de la ciudad pues no tienen ni idea de esas palabras. Eh, Igualmente, dentro de las palabras que conoce una persona, también hay muchas siglas, o sea, uno también conoce muchas siglas, no significa muchas siglas. Pero si no podemos, digamos, cuando leemos y no reconocemos una palabra, ahí es cuando tenemos que utilizar estrategias alternativas. Vamos a ver, bueno, un ejemplo de siglas, por ejemplo. Estas siglas, ¿ustedes las conocen? Sandra Yander nos dice que es un hábito que se obtiene a medida que se lee mucho. La lectura nos sirve muchísimo para adquirir vocabulario, eso sí es muy cierto. O sea, entre más leamos, más vocabulario vamos conociendo. Y para las personas que estudian idiomas, pues obviamente esto es digamos, una habilidad fundamental que deben dominar. O sea, leer mucho para poder tener vocabulario. Bueno, acá hay unas oraciones, unas siglas. ¿Ustedes las conocen? ¿Conocen estas? ¿Hay algunas que no conozcan? Si quieren, la que no pueden ponerme en el chat, las que no conozcan. Digamos, alguien dice, no sé qué significa. Bueno, o sea, todos deben saber qué significa un alt. O sea, es como Natalia nos dice que no sabe qué significa OMS. Ajá. ¿Hay alguien más, hay otra sigla que no conozcan?
Bueno, Sandra también nos dice que no recuerda qué significa OMS y ONU. Ujú. Bueno, entonces, bueno, la primera, OMS, significa Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues, muy de moda cuando fue la época del COVID. Y recuerdan que aparecía el director de la OMS hablando, que era ese señor de bigotico, el director de la OMS. Y ONU, como nos dice Natalia, es Organización de las Naciones Unidas. Es una, digamos que es como el grupo de todas las naciones del mundo. Es como donde se reúnen todas las naciones del mundo. Bueno, pues no todas, sino pues la mayoría, porque hay algunas que no están allí, pero la mayoría sí están allí en la ONU. Y cada cierto tiempo hacen sus encuentros y allí hablan los presidentes. De pronto los que de pronto les gusta ver noticias recordarán que esos encuentros de la ONU que son con salen hablando y hay un fondo como unas baldosas verdes. Y ahí pues ahí han pasado pues todos los presidentes del mundo. Bueno, entonces vamos a escoger una de estas frases. Bueno, vamos a leer las otras para un recorderis. Eh, Alejandra nos dice FIFA es Federación Internacional de Fútbol Asociado. Ajá, eso es FIFA. UNAD, pues obviamente todos deben saber que es UNAD. UNAD más país, no, ahora es más UNAD, más equidad. Es ahora el eslogan de este año. Y EEU es Estados Unidos. Ajá, muy bien. Estados Unidos. Entonces vamos a escribir escogamos una sigla y escribamos una oración con una de estas siglas ahí en el chat. Una oración con una de estas siglas, pues para saber si sabemos, para pues, eh, pues verificar si efectivamente sabemos qué significa. San Daniel nos dice que la ONU fue una de las entidades que estuvo participando en la construcción de los acuerdos de paz. Ajá. Y de hecho la ONU se creó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para evitar precisamente que ocurran esos conflictos como fueron las guerras mundiales. Entonces la ONU digamos que se crea para que los países puedan resolver sus diferencias sin necesidad de llegar pues, a confrontaciones como fue, por ejemplo, las guerras mundiales. Y obviamente también han apoyado procesos de paz en todo el mundo, no solo acá en Colombia, sino también en África, en Asia, en Centroamérica. Digamos que son es una entidad que se encarga pues y también tienen otras divisiones como por ejemplo la UNESCO, que es, digamos una oficina de las Naciones Unidas dedicada a la infancia, a la niñez. Entonces, bueno, entonces Sandra pues nos pone acá el ejemplo. La ONU fue una de las entidades que estuvo participando en la construcción de los acuerdos de paz. Ah, muy bien. Alejandra nos pone el ejemplo con la OMS, reporta una nueva crisis sanitaria. Ujú, exactamente. Entonces ahí podemos ver que OMS pues obviamente se relaciona con cuestiones de salud. Y cuando Sandra Ginette nos dice, nos pone el ejemplo con ONU, pues obviamente nos va identificando que pues, a lo que hace referencia a la ONU, ¿no? Entonces, ajá, muy bien. Lizeth Fuente nos dice FIFA Sistema de Juegos. Bueno, pues digamos, podríamos de pronto ponerlo en forma de oración, como por ejemplo la FIFA, pues digamos la FIFA, digamos algo que ocurrió hace poquito en una noticia, que la FIFA le quitó la sede del Mundial. Ah, miremos acá. La FIFA reconoce 4 copas a España. Ajá, entonces ya sabemos que la FIFA felicita a varios de sus jugadores más destacados. Ajá, perfecto. Entonces ahí ya estamos utilizando esa sigla en el contexto pues, deportivo al cual hace referencia. Ajá, muy bien, perfecto. Ujú. Sí, bueno, entonces el ejemplo que iba a poner yo era el de que la FIFA le quitó la sede del Mundial Sub-17 ay, ¿a cuál país fue? A Filipinas, creo que fue. A Filipinas, sí, creo que fue en Filipinas. Que iban a hacer un mundial de fútbol, pero no, pues no, pues como que no querían invitar a Israel, entonces por eso se los quitaron.
Bueno, otro ejemplo, la UNAD brinda la oportunidad de estudiar virtualmente a jóvenes que laboran y no es fácil acceder a educación por esto mismo. Perfecto, entonces ahí estamos utilizando la sigla UNAD en el contexto de la educación. Entonces, digamos, acá estamos ya evidenciando cómo se usa la estrategia, esa primera estrategia que veíamos anteriormente. Esta es la estrategia de usar el contexto. Entonces ya ahí podemos identificar. Por ejemplo, digamos, si una persona no conoce qué significa UNAD, al leer el ejemplo que pone Sandra Janet aquí, pues puede entender que, una oportunidad de estudiar virtualmente, es como una universidad o un lugar de estudio virtual. Ahí ya más o menos, entonces UNAD debe significar como universidad algo, ¿cierto? Puede que no sepa qué significa efectivamente cada sigla, cada palabra, cada letra, pero pues ya sabe que se refiere a una entidad educativa. Lo mismo con los ejemplos de FIFA, pues son ejemplos que hacen referencia a cosas deportivas. Entonces, si yo no sé qué significa FIFA, al leer el contexto, pues puedo saber, FIFA debe ser algo como de deportes, ¿cierto? Porque mire, son jugadores destacados, las copas, y lo mismo con OMS, igual, OMS pues, dice que reporta una crisis sanitaria, entonces OMS debe ser como algo de salud, ¿cierto? La S debe ser de salud o algo por el estilo. Y igual con la ONU. Y, y bueno, con las demás. Bien, entonces en eso era que consistía este ejercicio. En esto que estamos viendo acá, usar el contexto. La FIFA le quita a Perú el Mundial Sub-17 por incumplir infraestructuras. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. No cumplían con las normas técnicas. Bueno, entonces el uso del contexto, bueno, lo que nos dice es que cuando estamos viendo una situación determinada, podemos ver esa situación como un todo que está compuesto por varios elementos. Y esos elementos tienen que guardar, digamos, cierta armonía con el todo. Esa relación armónica es lo que se puede llamar como el contexto, o sea, los distintos elementos que están presentes en una situación. Entonces, por ejemplo, recordemos en la clase anterior, cuando veíamos el esquema de la comunicación con los muñequitos de los Simpsons que estaban hablando por teléfono, allí estábamos viendo la situación, o sea, para entender la situación, pues teníamos que analizar como todos los elementos que estaban allí, las expresiones, el lenguaje corporal, las expresiones que tenían los rostros, pues sí, un personaje estaba como, digamos, en la calle de noche, otro estaba en la casa, estaban hablando por teléfono, todos esos elementos tienen una armonía y eso es lo que podríamos llamar el contexto. Bueno, entonces para comprender un poco más esto del contexto, vamos a ver unas imágenes y ustedes me van a decir cuál elemento de esas imágenes ustedes consideran que está fuera de contexto, que como que depende, o sea, como que mirando todos los elementos de la imagen, ¿cuál de esos conceptos cuál elemento ustedes creen que está fuera de contexto, que de pronto rompe la armonía? Entonces miremos este primer ejemplo. A ver, ¿cuál elemento de los que están allí presentes ustedes creen que está como fuera de contexto? Bueno, ya tenemos las primeras respuestas. Un anime. Es un anime. O sea, obviamente acá el elemento que obviamente está súper fuera de contexto, pues es esa escoba, ¿no? Me hace recordar una metáfora, un pasaje de la Biblia donde habla de arar en el mar, ¿no? O sea, esto es como algo similar, ¿no? O sea, una escoba en el medio de esa inundación, como que una escoba como que está fuera de contexto, ¿no? Entonces, ajá, pero muy bien. Acá pues hay diferentes elementos que o sea, hay como una inundación, hay un flotador, las personas están como con pantalones cortos, hay unas personas allí como con unos sacos de arena haciendo como un jarillón, pero la escoba sí pareciera que estuviera como, uy, pero la escoba, o sea que pues que es como que una escoba para remar, como que no pareciera ser muy eficiente, ¿no? Entonces es un elemento que está fuera de contexto. Obviamente, pues digamos, si no tenemos muchos más elementos, pues no podríamos decir que se moje todo menos el transporte, nos dice Sandra. Ajá.
Digamos, puede ser que la señora esté llevando la escoba para otro lugar donde la necesiten, o sea, pues eso sí no lo sabemos, pero así como está nomás, pues podemos decir, uy, no, esa escoba está fuera de contexto. Bien, bueno, vamos a mirar la siguiente imagen. Igual, ¿cuál elemento está fuera de contexto? Bien, aquí ya tenemos unas respuestas. Alejandra nos dice que el traje, Jamie nos dice que el vestuario, Nayeli nos dice el traje, Heidi el hombre, o sea, pues obviamente el hombre como está vestido allí, el traje, ajá, exactamente. Entonces, analicemos el contexto que está acá. Brian nos dice que el traje, Sandra ya también nos dice que el traje. Entonces, analicemos el contexto. Entonces, vemos que hay playa, mar, arena, sol, ¿cierto? Y, o sea, como que un smoking como que no cuadra ahí, ¿cierto? O sea, obviamente, pues si uno de pronto tuviera más elementos, pues puede ser que es una boda que se está haciendo allí en la playa, pues que puede ocurrir. Entonces, pues no habría, digamos, en ese caso ningún problema. Pero así con los elementos que tenemos aquí nomás, pues obviamente vemos que un smoking en la playa como que no cuadra mucho, ¿cierto? Entonces ahí vemos que ese elemento está un poco fuera de contexto. O sea, uno cuando piensa en playa, mar, arena, sol, pues uno se imagina pues trajes de baño, bebidas frías, diversión, sombrillas, bloqueador solar, o sea, elementos como más de la playa, pero un smoking así tan formal como que no pertenece a ese contexto, está como un poco salido de contexto. Bien, vamos a mirar ahora otro ejercicio también de contexto, pero este ya es de lectura. Entonces vamos a leer esta pequeña historia que está acá de terror. Dice, Alberto está muy nervioso, pues fue el culpable de lo que le ocurrió a Diana, la bailarina. Llega su hijo y ve a su papá triste y pálido. En el suelo hay vidrios regados y un gran charco de agua. A Alberto no le gustaría que su hijo se enterara de lo que pasó, pero el niño ya sospecha que fue lo que ocurrió. Entonces, ojo, aquí hay algo en negrilla subrayado. Vidrios regados y un gran charco de agua. Entonces, en este contexto, ¿qué es una bailarina? ¿Y qué fue lo que le pasó a Diana, que pues, es la bailarina? O sea, acá no, o sea, obviamente, o sea, no es lo evidente, no es lo evidente. O sea, uno dice, no, pues una bailarina es una persona que baila, pero analicemos el contexto. Bueno, Sandra nos está acá diciendo que no se está excusando porque pues, no pudo ingresar antes. Bueno, no se preocupen, de todas maneras estamos grabando el encuentro. Y se les compartirá también efectivamente más adelante la grabación con el enlace de evaluación del encuentro. Entonces, no se preocupen, si tienen que salir antes tampoco hay ningún problema. Bueno, entonces analicemos qué es una bailarina en este contexto. O sea, el contexto de que hay vidrios regados y hay agua. ¿A qué creen que se refiere una bailarina aquí en este contexto? Bueno, Sandra nos dice que no era la mamá del niño, sino era una artista. Mm, maybe. Vidrios regados y un gran charco de agua. Bueno, o sea, no es una cuestión de infidelidad. No es una cuestión relacionada con infidelidad. Está más relacionado con un accidente. Bueno, les voy a mostrar a la bailarina. En este momento vamos a ver a la bailarina. ¿Quién es la bailarina? Esta es la bailarina. La bailarina es un pescado, un pescadito que se le dice así, bailarina. Entonces ya conociendo a la bailarina, ¿qué creen que fue lo que pasó? Porque Alberto está asustado y el niño ya como que vio los vidrios y el agua y
Nos dice Sandra que es un pez artista. Ajá, muy bien, exactamente, exactamente. Ajá, acá ya todos han respondido correctamente. Exactamente, o sea, se le rompió la pecera. Entonces por eso le está, uy, madre, mate al pescadito. Y el hijo como que vio el agua y, y los vidrios y vio al papá pálido, entonces ya sospecha qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces ahí vemos también uso del contexto. Eh, digamos, obviamente acá bailarina, pues no es, o sea, no es, como les decía, no es literal una persona que baila. Ajá, Diana, así se llama, el pescadito se llama Diana. Diana la bailarina. Ajá, Diana es el pez, es el pescadito llamado bailarina. Y lo que pasó fue que pues, el papá, o el señor Alberto, rompió la pecera. Y entonces pues, no quiere que el hijo sepa, pero el niño pues no es tonto y ya en serio ya está, ya sospecha qué fue lo que pasó, porque también él analiza el contexto, una tragedia con Diana la bailarina, exactamente, exactamente, Juliana. Entonces el niño también pues analiza el contexto, igual, o sea, el contexto es como mira al papá así como asustado, mira el agua, ve los vídeos y sí, ya como que ya estoy sospechando qué fue lo que pasó acá. Ajá, entonces exactamente como nos dice Juliana, es una tragedia con Diana la bailarina, se le rompieron la pecera. Bien, bueno, vamos a ver otro caso de contexto. De esto también ya algo en el chat habíamos mencionado, alguien lo había mencionado. Bueno, solamente podemos usar el contexto en el caso de que las palabras que rodean o acompañan la palabra desconocida obliguen a un determinado significado de dicha palabra. Entonces vamos a entender esto mirando el ejemplo. Veamos esta oración. Dice, bueno, o sea, miremos la oración, esta oración, y analicemos las palabras que la acompañan para determinar, digamos, qué es lo que debería ir acá. La oración es, los niños necesitan la protección de su para sentirse seguros. Entonces, ¿qué pistas tenemos? Necesitan protección. O sea, los niños necesitan protección, seguro y niños. Entonces, ¿quiénes protegen a los niños o quiénes dan seguridad a los niños? Los niños necesitan la protección de su mamá para sentirse seguros. Nos dice Sandra que su familia, su padre o madre, bueno, entonces ojo aquí con lo que nos dice Silvia. Silvia dice padres. Entonces, ¿por qué no podría ir padres aquí? O sea, familia sí puede ir, padre puede ir, madre también puede ir, pero ¿por qué no podría ir padres? O sea, padres sí, pero padres no. ¿Por qué no podría ir padres en plural? Por este elemento que acompaña la palabra. Ajá, muy bien, Nayeli, porque acá dice su, o sea, singular. Entonces, por eso hace referencia, ajá, estamos hablando en singular. Entonces, acá vemos que hay las palabras que acompañan obligan a que sea solamente de cierta manera. Entonces, como dice su, entonces por eso pues tiene que ser solamente ejemplos, como nos dice Alejandra, singulares. Su papá, su mamá, su familia. Ujú. Entonces, efectivamente, podríamos decir los padres, los adultos, la familia, el padre, la madre, pero como la palabra que está antes es su, él no puede ser padres, porque obviamente no decimos su padre. Tampoco puede ser adultos, porque obviamente son palabras que están en plural. Esto se relaciona con lo que les decía al principio de cuando uno aprende un idioma, que así uno no conozca las reglas gramaticales, uno sí identifica cuando está mal usado el lenguaje, el idioma de uno. Entonces, digamos, una persona que habla español, no importa que no sepa leer o escribir, si sabe hablar español, sabe identificar que ahí hay un error, o sea, hay que decir su adultos. Entonces, no, obviamente, pues,
su adulto, pues tampoco tendría sentido. Entonces la palabra que falta, pues es como los ejemplos que ustedes estaban poniendo acá, que todos las pusieron muy bien. Su madre, su padre o su familia. Ajá, entonces muy bien que ahí hicieron un muy buen uso del contexto para identificar la palabra faltante. Bien, entonces, bueno, acá hay un resumen de cómo utilizar el contexto. Entonces, primero, identificar la palabra desconocida. Luego, identificar qué elementos se pueden relacionar con esa palabra, pues como hicimos acá anteriormente, que pues, protección, los niños, quién protege a los niños, pues, ajá. Luego, eh, proponer un significado, pues en este caso pusimos que familia, que padre, madre. Luego retomamos la oración y pues, ponemos la palabra que no entendemos y verificamos si queda coherente. Entonces, como vimos, pues si utilizamos madre, padre o familia, pues queda coherente. Pero, por ejemplo, si pusiéramos adulto, pues obviamente no quedaría coherente. Ahí, digamos, estaría bien escrita. Los niños necesitan la protección de su adulto para sentirse seguros, pero, o sea, como que no cuadra, ¿cierto? Como que el sentido no queda muy bien si pusiéramos adulto, ¿cierto? Porque como que en este contexto de niños, protección, como que no quedaría bien. O sea, de pronto, digamos, de su adulto responsable, pues de pronto tendría un poco más de sentido, ¿cierto? Porque, digamos, algunas veces se dice que no, que pueden, los niños menores tienen que ver este programa con la compañía de un adulto responsable. ¿No? En ese caso sí. Pero, ajá, como nos dice Zoraida aquí, no quedaría con un buen contexto. Exacto, entonces a eso hace referencia esta verificación. Uno revisa si tiene sentido, entonces si queda coherente, entonces sí está bien. Bien, entonces, bueno, otra estrategia, uso de familias de palabras. Entonces nosotros sabemos que hay palabras que tienen una familiaridad, es decir, algo en común, pertenecen a la misma familia, vienen de un mismo tronco y esa familiaridad puede encontrarse también entre algunas de sus partes. Entonces, por ejemplo, digamos la palabra imparcial tiene una raíz que es parcial y un prefijo que sería im. Parcial significa que se pone de una parte o de un lado, ¿cierto? Sería parcial, que escoge un lado. Y im, que es equivalente a in, que es una negación de lo que viene después. Entonces, imparcial tendría que decir que no es parcial. O sea, que no toma partido, que juzga con neutralidad. Entonces recuerden que en la primera sesión cuando hablábamos de las partes del lenguaje, había un elemento que era la gramática, el cual se compone de la morfología y la sintaxis. La morfología es, digamos, el estudio de cómo se construyen las palabras. Y aquí estamos viendo una aplicación de la morfología, que estamos mirando cómo se construye la palabra imparcial. ¿Qué elementos la componen? La raíz parcial y el prefijo im, que en este caso, pues, quiere decir, digamos, imparcial, es una persona que juzga con neutralidad, es decir, sin tomar partido por ninguno de los bandos o de las opciones que están allí en disputa. Bueno, como mencionábamos, las palabras están compuestas por raíces, sufijos y prefijos. Por lo general, las raíces son las que aportan el significado principal y los prefijos o sufijos complementan ese significado principal, como en el ejemplo que vimos anteriormente, donde imparcial tiene una raíz que es parcial y un prefijo in, y pues obviamente el significado que ya habíamos mencionado de juzgar algo con neutralidad. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué creen ustedes que significa esta palabra que está allí en negrita, en negrilla? Nuestros nietos no encontrarán una atmósfera impoluta ni un planeta agradable, pues ya por siglos lo hemos contaminado. Entonces aquí también analicemos el contexto, analicemos la palabra. Entonces, la raíz es poluta, ¿cierto? Y el prefijo es im, o sea, negación. Entonces, ¿qué significa esto? No poluto, ¿cierto? No, algo que no está poluto.
Entonces, ahora miremos las palabras del contexto. Dice que no encontrarán una atmósfera impoluta. O sea que van a encontrar, acá hay negación y negación, nos da afirmación. Entonces no van a encontrar una atmósfera poluta. Tampoco un planeta agradable, porque lo hemos contaminado. Entonces, ¿qué elementos hay ahí? Planeta agradable, hemos contaminado. Entonces, impoluto, ¿qué creen que significa? Lisset nos dice que no tiene manchas o que está limpio. Perfecto. Ajá. Muy bien. Sucio o manchado. Bueno, eso sería poluto. Poluto sería... Ah, no, perdón, tienes razón. Disculpen. Disculpen, Alejandra. Ajá. Impoluto es sucio o manchado. Ajá. Exactamente. Eso sería impoluto. Entonces analicemos ahora el significado impoluto, que está completamente limpio o no tiene ninguna mancha. Eh, Eso sería impoluto. Impoluto sería que no, o sea, que está limpio, ¿cierto? O sea, poluto tiene que estar relacionado con polución, ¿cierto? Que polución es como contaminación, como suciedad. Entonces lo que nos dice acá es que nuestro nieto no encontrar una atmósfera impoluta, o sea, una atmósfera sin polución ni un planeta agradable, porque ya lo hemos contaminado. Entonces allí ya podemos identificar el significado de la palabra impoluto. Entonces esas son estrategias de uso del contexto para comprender palabras. Miremos el siguiente ejemplo. Inconmensurable. Entonces analicemos la oración para mirar qué elementos hay allí. Dice, hasta este momento para el ser humano el universo es inconmensurable, ya que aún no se han desarrollado suficientemente los aparatos para medir las distancias que hay en él. Entonces, ahí ya tenemos elementos. Bueno, entonces, igual, entonces ya sabemos que es una negación, o sea que inconmensurable, o sea que no es conmensurable. ¿Por qué no es conmensurable? Porque no hemos desarrollado tecnología para medir las distancias que hay en él. Entonces, entonces ¿qué puede decir inconmensurable? Que no es conmensurable porque no hemos podido, no tenemos tecnología para medir. Entonces, ¿qué significaría inconmensurable? Alejandra nos dice que no se puede medir exactamente. Bueno, el del ICE yo diría que es muy difícil medirlo. Le pondríamos. Ajá, muy bien. Entonces, inconmensurable, ahí ya podemos saber, ¿no? Que no es conmensurable, o sea, que no podemos medirlo. Entonces, por eso, hasta este momento, para nosotros, los humanos, el universo es inconmensurable, ya que aún no hemos desarrollado los aparatos para medir las distancias. Entonces, inconmensurable es que no puede ser medido. Entonces, podemos aproximar el significado como no medible, ajá, inconmensurable, que no es medible. Entonces ahí ya aplicamos también el contexto, pues miramos la palabra que tiene su raíz, era una negación de la raíz, ¿no? Y pues con los elementos contextuales que están allí presentes pudimos encontrar el significado de la palabra. Ajá, muy bien. Bueno, continuemos. Bueno, entonces acá tenemos el resumen de lo que sería usar las familias de palabras para extraer el significado de palabras desconocidas. Primero, identificar las partes de la palabra, que fue lo que hicimos, que buscar la raíz, el prefijo. Luego, buscar dentro de las palabras que conocemos, que tienen las mismas partes, mismas raíces, mismos prefijos. Entonces ya supimos que el prefijo im era una negación, entonces ya sabíamos que era una negación. Eh, entonces, que eso es el paso 3, que es expresar el significado. Luego asignamos esos significados a las partes de las palabras que no conocemos. Entonces, ya, por ejemplo, cuando vimos lo de inconmensurable, pues ya sabemos que era no conmensurable. Bueno, recomponemos el significado de la palabra extraña para nosotros. El contexto en el que se encuentra la palabra nos ayuda a definir cuáles son los significados, cuál es el significado más apropiado. Entonces, que eso fue lo que hicimos, ¿no? Para, digamos, para el ejemplo de impoluto, pues miramos que estaba atmósfera, planeta agradable, entonces ya por eso ya pudimos identificar qué significaba.
Con lo de la inconmensurable también, estábamos hablando de medir distancias, de tecnología que nos permite hacer eso, entonces ya sabíamos que hacía referencia a medir. Y luego pues verificamos el significado de la palabra dentro de la oración y pues miramos si tiene sentido, que pues, también lo que hicimos. Entonces, por ejemplo, acá el universo es no medible, ya que no se han desarrollado lo suficientemente los aparatos para medir las distancias. Entonces ahí vemos que la oración sigue teniendo perfecto sentido. Bueno, otra estrategia, el uso de sinónimos. Algunas palabras en español son sinónimas, pero no todas las palabras tienen sinónimos. Ser sinónimo es tener un significado similar o cercano a otra palabra. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De familias de palabras. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y digamos, vamos a hacer un ejercicio similar a los de primaria de los conjuntos. Entonces vamos a ponerle nombre a estos conjuntos. Entonces sabemos que que allí digamos que estas palabras están relacionadas con elementos similares, ¿no? El primer grupo dice basura, mugre, suciedad. Entonces, como ¿qué nombre le pondríamos a ese primer grupo? ¿Qué nombre le pondrían ustedes a este grupo de palabras? El primero. Basura, mugre, suciedad. Mm, bueno, Heidi nos dice que tiene como la señal mala, que no oye muy bien. Bueno, pues no te preocupes, pues después revisar la grabación y ahí quedaría para que no se pierda la información. Ajá, Silvia nos dice desaseo, ajá, muy bien, eso sería una manera de nombrar ese grupo. El segundo grupo, a maniobra, operación, ¿eso qué serían? Bueno, vamos a poner uno más sencillo. Por ejemplo, lento, tardo, pausado. Ajá, tiempo. Ajá, muy bien. Y pongamos este penúltimo, peón jornalero. Eso ¿cómo podríamos llamarlo? Trabajador, ajá, perfecto. Ajá, sí, como trabajos. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo, pues, o sea, son obviamente, pues no exactamente lo mismo, pero son muy similares a los que ustedes habían dicho. Entonces, el primer grupo, basura, mugre, suciedad, pues yo le puse desorden. Aquí nos había dicho Silvia desaseo, pero también sirve, son similares, ¿no? Desorden, desaseo también son sinónimos. Maniobra, operación serían acciones. Lento, tardo, pausado serían movimientos, ¿cierto? Razón, motivo, los podríamos llamar argumentos. Peón, jornalero, trabajos o trabajo como un trabajador, también podría, como nos dice Alejandra y Sandra Janet. Y garúa o llovizna, clima, podemos llamarlos así también, como elementos relacionados con el clima. Bueno, entonces estos son los sinónimos, ¿no? Que son palabras similares. Y existen otro grupo de palabras que son los antónimos, que los antónimos son las palabras que tienen significados opuestos, ¿no? Según el significado de sus partes, antónimo quiere decir anti es opuesto y nimo nombre, o sea, nombre opuesto. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Oscuridad, claridad. Hondo, pando. Áspero, suave. Grueso, delgado. Alto, bajo. Limpio, sucio. Capacidad, incapacidad. Entonces ahí tenemos ejemplos de antónimos. Tanto los sinónimos como los antónimos nos permiten, digamos, también identificar el sentido de una oración. Digamos, si no comprendemos una palabra en cierta oración, podemos utilizar una palabra opuesta
para mirar si así ya de pronto nos da más claridad o una palabra parecida, para determinar si nos da, si el significado pues ya nos queda más claro. Bueno, vamos a ver otro grupo, otro ejercicio. Aquí tenemos unas palabras y unos conceptos. Entonces, vamos a unirlas. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el primer grupo de palabras, hembra, macho. ¿Con qué concepto se relaciona? Con momentos de la existencia, con género, con tiempo, estado de la existencia, momentos del día. Entonces vamos a poner, si por ejemplo, hembra, macho es la palabra del grupo A. ¿Y se relaciona con cuál concepto? Nos dicen acá género con dos, ajá. Entonces, entonces sería la primera respuesta. Nos dicen que sería A2 con género. Ajá, muy bien. La segunda, nacer, morir. Estados de la existencia. Ajá. Mm, bueno, está entre momentos o está entre estados, podría ser. Ah, ya ahorita verificamos. Pasado y presente, acá hacen referencia. Ujú. A la número 3, tiempo, perfecto. Noche y día, está sencilla. A la opción 5, momentos del día, ajá, perfecto. Y muerto, vivo. Bueno, vamos a verificar, ajá, bien. Vamos a verificar. Entonces, bueno, el primero, hembra, macho, pues obviamente hacen referencia a género. La B, nacer, morir, momentos de la existencia. ¿Sí? En un momento uno nace y en otro momento muere. Eh, bueno, Ingrid, ahorita en un momentico cuadramos lo de la sesión. Ahorita en un momentico cuando terminemos. Bien, el otro grupo de palabras pasado presente, pues obviamente hacen referencia al tiempo, ¿cierto? Tiempo pasado, tiempo presente. Noche y día, momentos del día. Y muerto y vivo, estado de la existencia. Entonces, ojo con esta, porque una cosa es un momento, o sea, uno, en un momento uno nace, en otro momento muere, pero estar muerto o estar vivo ya es un estado, ¿no? Ya está muerto o está vivo. Entonces ahí estaba la cascarita, como se le dice popularmente a este tipo de, digamos, de situaciones, ¿no? Donde se ven como cosas muy parecidas. Pero bien, en lo general, o sea, están bien, o sea, todos respondieron muy bien. Y aquí pues estamos también aplicando, digamos, o sea, usando grupos de palabras que tienen significados similares, ¿no? Que es, pues, precisamente de eso trata la estrategia, que es lo que vemos acá. Entonces, usar sinónimos y antónimos. Entonces, para usar sinónimos, a partir de un sinónimo dado, buscamos en la mente su significado y se lo atribuimos a la palabra desconocida. A partir o sea, ya cuando sepamos, digamos, un significado similar, lo reemplazamos en la oración y miramos igualmente si tiene sentido o si no. El antónimo, buscamos el antónimo, transformamos el significado en su opuesto y se lo atribuimos a la palabra desconocida para también pues, tratar de aproximarnos de aproximarnos al significado de la oración. Eh, bueno, otra forma digamos, de utilizar los sinónimos es que
digamos, buscamos el sinónimo, lo podemos buscar en un diccionario o pedirle a una persona que de pronto nos dé un sinónimo de esa palabra, y hacemos el mismo proceso, asignamos ese sinónimo, o sea, reemplazamos la palabra que desconocemos por el sinónimo que nos dieron o que buscamos. Examinamos el contexto, comparamos y miramos a ver si tiene sentido, si no tiene sentido, y pues así podemos ir verificando realmente si corresponde o no corresponde, digamos, si es lo que estamos pensando que es. Eh, bueno, aquí pues es prácticamente el mismo procedimiento que estábamos explicando, desde el antónimo igual. Igual cambiamos el significado por el opuesto y pues miramos a ver si así ya nos da más sentido la oración. Bueno, ahora con oraciones. Las oraciones pues ya traen un poquito más digamos, un poquito más de complejidad, pues porque digamos con una palabra pues de pronto es un poco más sencillo, pero con la oración ya pues va a ser un poco más complejo. Bueno, entonces dentro de las estrategias que hay para comprender oraciones, lo primero es identificar la intencionalidad que tiene una oración. ¿Cómo hacemos para identificar la intencionalidad? Por el contenido, por el contexto en el que se encuentra la oración. Identificando relaciones que hay entre las partes de la oración y extrayendo la idea que subyace a esa oración. Entonces vamos a ver esto de una manera más clara con ejemplos. Bueno, entonces tengamos en cuenta que una oración es la unidad de sentido menor y a su vez más completa que una lengua tiene para comunicar ideas. Porque obviamente, digamos, podríamos decir, pero las palabras son unidades más pequeñas, ¿no? Pero es que para transmitir una idea, que pues obviamente una idea es un poco más compleja, pues lo hacemos a través de oraciones, no solamente con una palabra. Pues aunque algunas veces podrá ser posible, pero no siempre. Y pues usualmente cuando transmitimos ideas lo hacemos a través de oraciones. Las ideas que puede comunicar una oración pueden ser hechos, opiniones, deseos, dudas, preguntas, órdenes, suposiciones, sorpresa, asombro, es decir, nos hallamos ante las funciones del lenguaje. Entonces, dependiendo las oraciones yo las puedo utilizar para expresar pues, todas estas diferentes ideas. Entonces, de allí viene digamos, la identificación de la intención. O sea, dependiendo de esa intención, pues yo también puedo ir suponiendo qué quiere decir esa oración. Entonces vamos a ver esto con mayor claridad analizando algunas oraciones. Bueno, entonces vamos a analizar esta oración que hay acá. Dice, en el mundo hay más de 2000 especies de luciérnagas y ahora se han establecido un conjunto de sitios en la red para contabilizar las poblaciones de estos animales. Entonces vamos a analizar qué intencionalidad tiene esta oración. ¿Es una opinión o es un hecho? Bueno, un paréntesis para responder aquí un mensaje en el chat. Nos pregunta Sandra que si las que si la grabación anterior se comparte, si efectivamente también se comparte. Las tres que vamos a realizar. La próxima está por definir, pero pues, lo más probable es que la hagamos la próxima semana. Entonces, no se preocupen. Después las compartimos para que puedan acceder a esta información. Bueno, Natalia nos dice que es una opinión. Entonces, bueno, vamos a mirar. El primer verbo dice hay, o sea, de haber. Y el segundo dice se han establecido. Entonces, estos verbos pueden revelar una opinión. Para que fuera una opinión, tendríamos que usar otros verbos, como por ejemplo, creemos que, o se debería establecer, pero acá tenemos hay. O sea, eso es una afirmación. Hay más de 2000 especies, o sea, no es creemos que hay, o a mí me parece que hay más o menos 2000.
sino se está dando un hecho. Hay tantas. Y otro elemento, se ha establecido, o sea, no es algo que se sospecha, sino que ya se estableció. Entonces, dependiendo de esos elementos, podemos identificar la intención de esta oración, que sería un hecho, expresar un hecho. Ajá, como muy bien, aquí como nos lo ha hecho pues la mayoría, Alejandra, Nayeli, Silvia, bueno, pues Natalia, pues no importa, no se preocupe, no estamos, o sea, todos estamos acá aprendiendo. Ajá, esa afirmación es un hecho, exactamente. Bueno, entonces ahora vamos a analizar estos ejemplos. Entonces es la primera. La primera oración dice, nadie ha confirmado aún qué ocasiona el descenso de estas poblaciones, pero los expertos sospechan de la pérdida de hábitat. Entonces allí ante qué tipo, en esta primera, ante qué tipo de oración nos encontramos. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Es un hecho o una opinión? ¿Qué idea se está expresando acá? ¿Un hecho o una opinión? Ojo con lo que dice. Dice, nadie ha confirmado aún que ocasiona el descenso de las opiniones, pero los expertos sospechan de la pérdida del hábitat. Entonces, ¿qué nos dicen esos elementos? Nadie ha confirmado y los expertos sospechan. ¿Eso es una opinión o es un hecho? Bien, ya tenemos acá algunas respuestas. Natalia nos dice qué opinión, Silvia también, Nayeli, Sandra Janet, Brian, qué opinión. Ujú, muy bien. Entonces vamos a analizar la respuesta, pues por unanimidad, opinión. Ajá. Opinión, porque como vimos, los elementos dicen nadie ha confirmado. O sea, sí, pues, o sea, entonces no se sabe realmente si es así o si no. Otro elemento, los expertos sospechan, o sea, no están afirmando que ya saben, sino dicen tienen la sospecha. Entonces ahí esos elementos nos indican que se trata de una opinión. Muy bien, vamos a analizar la siguiente. Dice, Tailandia es un lugar que parece perder rápidamente a sus bioluminiscentes escarabajos. Entonces ahí también vamos a mirar qué elemento es el que nos puede dar información para determinar la intención. Es este, parece. Tailandia es un lugar que parece perder rápidamente sus escarabajos. ¿Qué les parece este? Bueno, este mensaje es de esta ahorita, Nayeli, pues del anterior. A ver, Brian nos dice que es opinión. Ajá, muy bien. Ah, bueno, Nayeli nos confirma que sí es opinión. ¿Alguien más? Sandra también. Bien, bien, bien. Entonces ese elemento, ¿cierto? Que parece perder rápidamente, esa nos quiere decir que es una opinión. Porque, digamos, no se está afirmando algo con certeza, sino nos está diciendo que al parecer puede ser así. Y las opiniones, pues, son así, ¿no? Una opinión no es algo que está comprobado o confirmado, sino es algo que puede ser, puede que no. Entonces el elemento que nos permite identificar la oración, la intención, pues es ese que parece, ese parecer, ¿no? Eh, bueno, entonces, un segundo, hago aquí una pequeña cosita aquí en un archivo. Listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ay, di la respuesta ya. Bueno, pero bueno, entonces el tercero, obviamente, pues, digamos, aquí nos dice que es un hecho. Ajá. Eh, bueno, porque es un hecho que, que, ¿qué elementos podemos identificar que nos diga que efectivamente se trata de un hecho?
qué verbo o qué oración es la que nos da esa idea precisamente. Pues que acá hay una afirmación de algo que sí está verificado. Los lugareños podían pescar iluminados solo por los destellos de las luciérnagas. O sea, no está diciendo, a menos que hay varios comentarios, ajá, podían pescar, podían, ajá, exactamente. O sea, no nos está diciendo, al parecer los pescadores pescaban, o probablemente los pescadores, o de pronto los pescadores, sino dice, los podían pescar iluminados por los destellos de las luciérnagas. O sea, así era la cantidad de luciérnagas que habían, que los pescadores no necesitaban ni linternas, porque con todas las luciérnagas que habían podían salir a pescar por la noche. O sea, entonces eso sí es un hecho, o sea, es algo que está conformado. A diferencia de las otras, donde dice que nadie ha confirmado qué ocasiona el descenso, o que Tailandia parece perder sus luciérnagas, en acá dice, ellos podían pescar con la luz de la luciérnaga, entonces estamos ante un hecho, efectivamente. Ajá, muy bien. Bueno, eh, bueno, entonces acá se explica eh, pues lo que, bueno, acá hay otra estrategia también para usar el contexto, que digamos puede ser, digamos, bueno, entonces cuando dice que nos encontramos con una oración interrogativa, expresa una pregunta cuando averigua o indaga sobre una información desconocida, es decir, ¿quién formula la información? Quien formula la oración interrogativa desconoce la información que indaga. Entonces, una duda se puede expresar por medio de o sea, cuando no conocemos una información, podemos hacerlo a través eh, o sea, de preguntas, o también lo podemos hacer a manera de afirmaciones. Entonces, por ejemplo, esta pregunta, ¿está descendiendo la población de luciérnagas en el mundo? La podemos también formular a manera de afirmación, como no tenemos certeza de que la población de luciérnagas esté descendiendo. O sea que desconocemos esa información. Por eso digamos que es una manera también de de indicar que no conocemos una información. Y a su vez la pregunta se puede expresar también de forma enunciativa. Entonces, por ejemplo, ¿estamos a tiempo de cambiar nuestros hábitos de consumo de hidrocarburos? La podríamos poner como necesito saber si aún es posible cambiar nuestros hábitos de consumo de hidrocarburos. Entonces, que son como dos maneras de expresar, digamos, una misma intencionalidad, que en este caso sería pues que desconocemos eh, las causas de ese problema que se está presentando, o que no sabemos si es posible que vayamos a cambiar nuestros hábitos de consumo, que digamos que no, pues no tenemos clara esa información. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a escribir primero esta afirmación, la vamos a poner en forma de pregunta. Dice, los científicos investigan lo que causa el cambio de órbita del asteroide. Entonces, ¿cómo quedaría esta en forma de pregunta? ¿Cómo quedaría esta primera? Bueno, vamos a ver las opciones. Entonces, bueno, ante la primera, eh, bueno, Alejandra nos dice acá, nos pone acá un ejemplo.
Pero bueno, digamos que pues, le faltarían algunos elementos. Digamos, por ejemplo, acá hay dos opciones. Dice, ¿cuáles son las causas del cambio de órbita del asteroide? ¿O qué es lo que incide en el cambio de órbita del asteroide? Obviamente, digamos, nos dice lo mismo, ¿no? Que se está investigando qué causa el cambio de órbita del asteroide. Bueno, acá en el otro ejemplo, ¿existen seres inteligentes en otras partes del universo? Esta sería la pregunta. Entonces, ¿de qué manera la podríamos abordar de manera de afirmación? Pues podemos decir, o sea, la pregunta es, ¿existen seres inteligentes en otras partes del universo? Es decir, que no tenemos certeza de que existan otros seres inteligentes en el universo. O que queremos indagar si existen otros seres inteligentes en el universo. Entonces son dos formas también de plantear una afirmación, de plantear en forma de afirmación una pregunta. Bueno, entonces, bueno, acá tenemos un resumen de cómo sería el uso de esta estrategia. Leer la oración, identificar los matices, identificar las formas del verbo que hay en la oración, pues que fue lo que hicimos para saber si era una opinión o si era un hecho. Después identificar si es una enunciación, una pregunta, una exclamación, y pues relacionar esto con las intencionalidades. Una vez hayamos definido la intencionalidad, eh, pues digamos, o sea, con estos elementos podemos definir la intencionalidad, que sea un hecho, una opinión, un deseo, una pregunta, una orden, una suposición. Y en caso de que no sea posible, a pesar de toda esta información, no podamos todavía determinar la intención, podemos analizar el contexto en el que se encuentra para encontrar más elementos que nos permitan definir si efectivamente se trata de la intencionalidad, para identificar la intencionalidad de esa oración, si se trata efectivamente de un hecho, de una opinión, que fue lo que hicimos con los ejemplos anteriores. Bueno, bueno, estrategias para identificar relaciones entre diferentes partes de una oración. Podemos encontrar relaciones que están compuestas de dos partes y ellas están ubicadas una después de la otra. Entre las dos partes hay un elemento que nos indica la relación que hay entre esas dos partes de la oración. Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo dice, el calentamiento global ya se está dando, pero podemos prevenirlo. Entonces acá hay dos elementos, ¿no? El calentamiento global se está dando y el otro elemento es, podemos prevenirlo. Y el elemento que los une es pero, que sería una disyunción. Es que nos indica que es algo que es casi opuesto, que es la palabra pero. O sea, se está dando el calentamiento global, pero podemos prevenirlo. Entonces eso, ahí estamos analizando las partes que componen una oración, esta oración específicamente. Bueno, veamos otro ejemplo. Dice, el calentamiento global ya se está dando y cada día avanza más. Entonces, ¿cuáles son los dos eventos? El primero es que el calentamiento global ya se está dando y el segundo es cada día avanza más. ¿Cuál es la relación entre estos dos eventos? La adición, o sea, que al primer evento se le añade el segundo. Y esta adición se representa a través de la palabra y, del elemento y. El calentamiento global se está dando y cada día avanza más. Eh, Bueno, estrategias para extraer la idea que subyace una oración. Es importante utilizar esta estrategia con el fin de definir quién o de qué se habla en la oración o qué se dice de ese algo o alguien. Esto nos permite extraer la idea que subyace en la oración. Entonces, otra forma también de identificar la idea de la oración es identificar el sujeto, que obviamente el sujeto es ese alguien o algo de lo que se está hablando, y el predicado es aquello que se dice del sujeto. Entonces, identificamos quién, eh, de quién y qué se está hablando en una oración. También podemos reconstruir la idea, pues, retomando solamente lo esencial. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tailandia es un lugar que parece perder rápidamente a sus bioluminiscentes escarabajos. Entonces, ¿quién es el sujeto en este caso? ¿De quién se está hablando? Se está hablando de Tailandia, ¿cierto? Entonces el sujeto es Tailandia. ¿Y qué se dice de Tailandia?
se dice que es un lugar que parece estar perdiendo sus escarabajos. Entonces, la idea de la oración es que Tailandia se está quedando sin escarabajos. Esa sería como la idea que tiene esta oración. Bien, entonces, bueno, entonces, bueno, así terminamos esta parte relacionada con comprensión de palabras y comprensión de oraciones. Ahora vamos a analizar la estructura de ideas de un texto. Bueno, a dar como, digamos, unos elementos generales y ya este tema lo continuaríamos la próxima sesión porque ya estamos por finalizar el encuentro. Bien, entonces, bueno, esto se relaciona con la segunda competencia de las que les mencionaba con el ICFES, que recuerden que la primera competencia es identificar o, digamos, el nivel literal, que es comprender el significado de las palabras y las oraciones, que fue lo que estábamos haciendo, comprender oraciones y palabras. Ahora comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global, que esta, digamos, ya sería como el siguiente nivel, que ya, pues, ya pasamos de las palabras y oraciones a las partes del texto. Entonces, esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relaciona semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un texto de manera que adquieran un sentido global, ¿cierto? O sea, decir más allá del significado de la oración o de la palabra. En esa medida, las preguntas que la evalúan siempre involucran varios elementos locales de un texto, exigen reconocer y comprender su articulación. Esta competencia es necesaria para contar con la que sigue. Pues recuerden que o sea, la lectura crítica, que es digamos, el acto de analizar como la información implícita en el texto, o sea, lo que está entre líneas, lo que está más allá, para poder llegar a esa competencia, pues obviamente necesitamos comprender todas las anteriores. La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto interactivo, no un acto unidireccional en el que la emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por otro. O sea, quiere decir que en la comprensión de un texto hay una interacción entre el autor, que es el que comunica, y el lector, que es el que interpreta. El lector debe activar los conocimientos que posee sobre un tema, experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna, la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos y experiencias. Recuerden que de esto hablamos hace un momento, de cómo una persona, por ejemplo, del campo, domina todo un vocabulario, que por su contexto, que así puede que no haya ido nunca a la escuela, pero pues por su contexto conoce todo un vocabulario, tiene unas experiencias de vida, conoce todo un poco, toda una serie de palabras, igualmente una persona de la ciudad, una persona estudiada, igualmente. Entonces, cuando uno está leyendo, pues, digamos, tiene que activar todos esos conocimientos. Entonces, hay una interacción entre el autor y el lector al momento de transmitir y de asimilar esa información. Entonces, para que haya una verdadera comprensión del texto, debe ser interpretado en distintos niveles. En el nivel literal, que es este primer nivel literal, es el de las palabras y el de las palabras y las oraciones, tiene que ser interpretado a nivel inferencial, que digamos hace relación al sentido global del texto, y para llegar por último al nivel crítico valorativo, en el cual, pues, digamos, le aplicamos propiamente el pensamiento crítico, que hace relación a la información implícita, a ir más allá de lo que nos está diciendo el texto, y a analizar la validez de los argumentos para no, digamos, no creer algo, o no creer algo solamente porque nos lo están diciendo, sino comprender realmente por qué es que ocurre eso que nos están diciendo o esa idea que nos están expresando. Nivel literal, comprender lo que el autor quiere comunicar explícitamente a través del texto. Comprender palabras y oraciones y párrafos. Nivel inferencial, dar cuenta de qué fue lo que el autor quiso comunicar, información implícita. Y nivel crítico valorativo, valorar, proyectar y juzgar.
tanto el contenido de lo que el autor plantea, como las inferencias y relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Este, digamos, es el nivel más importante y es el que digamos, es más, o sea, el que se debe trabajar mucho más, porque obviamente estos dos niveles, pues como son como cosas que están allí explícitas, o sea, son cosas que, digamos, un significado lo podemos verificar en un diccionario, lo podemos verificar con un especialista. El nivel crítico sí ya requiere que vayamos un poco más allá, que utilicemos el sentido común, la lógica, conocimiento sobre el tema, incluso si es el caso, llegar a investigar sobre otros temas. Bueno, vamos a hacer un pequeño, como un abrebocas de lo que será la próxima sesión, ya para finalizar. Eh, bueno, entonces un texto tiene una estructura de ideas. Entonces recuerden que vimos la estructura formal. Al puro principio de la clase de hoy vimos la estructura formal, ¿no? El poema que tiene una estructura, el cuento, la carta, la noticia, todos tienen su estructura formal, ¿cierto? O sea, la forma que tienen, que el título va de primeras, que el subtítulo, etc. Ahora vamos a ver la estructura de ideas. Y esto pues ya va más allá. Ya vamos a analizar de qué manera se plantean o se relacionan las ideas que está planteando un autor. Entonces tenemos 9 tipos de estructuras de ideas. Entonces las vamos a verlas de grupos de A3. Entonces, pues este tema ya lo desarrollaremos a mayor profundidad en la próxima sesión. Entonces, yo creo que ya podemos dejar el encuentro de hoy por aquí. Recuerden consultar su correo electrónico para que les podamos, por donde se les compartía la invitación del encuentro final, pues que obviamente no lo pudimos, digamos, hubo que hacer un cambio en el cronograma debido al inconveniente que tuvimos con el fluido eléctrico. Y bueno, ya para finalizar el encuentro de hoy, nuestra compañera Ingrid acaba de compartir en el chat el enlace de evaluación del encuentro. Entonces les pedimos el favor que nos colaboren diligenciándolo, ya que es muy importante para nosotros, para el mejoramiento continuo, conocer sus opiniones y sus percepciones acerca de estos encuentros. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos su atención, su asistencia, su activa participación. Muchísimas gracias a todos por participar, por conectarse, a las personas que van a ver la grabación también, muchísimas gracias por participar y hasta una próxima oportunidad.